En el extremo más oscuro del universo observable, existe un punto donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Un objeto tan masivo, tan antiguo, que ni siquiera la luz logra escapar de su interior. Su nombre es TON 618. Durante décadas, TON 618 ha sido una anomalía que desafía lo que la física considera posible. Los astrónomos lo clasifican como un agujero negro supermasivo, pero esa etiqueta se queda corta. No describe lo que realmente es, porque TON 618 no es simplemente grande, es descomunal. Las estimaciones más aceptadas indican que posee una masa superior a 40.000 millones de soles. 40.000 millones. 40, no 40.000, 40.000 millones de soles comprimidos en una sola entidad gravitacional. Una escala que trasciende la intuición humana. Para entender lo que eso significa, imagina un pozo de gravedad tan profundo que el propio tiempo deja de comportarse como lo conocemos. Un lugar donde el pasado, el presente y el futuro dejan de ser secuencia y se convierten en una sola caída. En torno a TON 618, nada escapa, ni materia, ni energía, ni información. Y sin embargo, hay una paradoja. El objeto más oscuro que conocemos es también una de las fuentes de luz más brillantes del universo. La razón es el proceso que lo alimenta. TON 618 está rodeado por un disco de acreción, una estructura de gas y polvo interestelar supercalentado que gira a velocidades cercanas a la luz antes de caer hacia el agujero negro. Ese material alcanza temperaturas extremas, emite radiación brutal y brilla con tanta intensidad que puede verse desde miles de millones de años luz de distancia. Dicho de otra forma, el acto de ser devorado ilumina el universo. Eso es lo que observamos desde la Tierra. No el agujero negro en sí, sino su entorno siendo destruido. Pero hay otro detalle que vuelve a TON 618 todavía más inquietante. No está cerca. TON 618 se encuentra a más de 10.000 millones de años luz de distancia. Lo que vemos hoy salió de allí cuando el universo era joven. Estamos mirando algo que ya no existe de la misma manera en el presente, pero cuya luz sigue viajando. La señal que captamos comenzó su viaje cuando la Vía Láctea ni siquiera estaba completamente formada, cuando el Sol no existía, cuando la Tierra no existía, cuando no había conciencia en absoluto que pudiera interpretar esa luz. Lo que recibimos hoy es literalmente memoria del universo temprano, y esa memoria nos está diciendo algo incómodo. Objetos imposibles ya estaban activos muy pronto, mucho antes de lo que nuestros modelos de formación galáctica predicen. Aquí aparece la primera gran pregunta de este documental. ¿Cómo es posible que un agujero negro haya alcanzado decenas de miles de millones de masas solares tan temprano en la historia cósmica? En teoría, un agujero negro puede crecer comiendo, absorbiendo gas, devorando estrellas, fusionándose con otros agujeros negros. Pero ese crecimiento toma tiempo, mucho tiempo, miles de millones de años. TON 618 parece haberlo hecho en una fracción de eso. Es decir, o entendemos mal el ritmo de crecimiento de los agujeros negros supermasivos, o el universo temprano produjo condiciones más violentas de lo que pensábamos. Y si existieron monstruos así, tan pronto, ¿cuántos más hubo que ya se apagaron? ¿Estamos viendo un caso extremo? ¿O estamos viendo un patrón? Pausa. Antes de seguir, una breve nota importante. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Kaizen Ciencia publica cada semana investigaciones sobre el origen del universo, la estructura de la realidad y los límites actuales de la física, sin cortes de espectáculo, sin simplificaciones engañosas, con rigor y con respeto por tu inteligencia. Si valoras este tipo de trabajo, considera suscribirte. Volvemos. TON 618 fue detectado originalmente no como un objeto oscuro, sino como una fuente de luz, una firma energética absurda, lo que los astrónomos llaman un cuásar. Un cuásar es el núcleo extremadamente activo de una galaxia lejana,
alimentado por un agujero negro supermasivo. El material en caída libera una cantidad de energía tan grande que ese núcleo puede brillar más que toda la galaxia completa que lo rodea. Eso es TON 618, un cuásar hiperluminoso, una especie de faro cósmico encendido en el universo temprano. Imagina esto con calma, un único punto del cielo, brillando más que miles de galaxias juntas, a más de 10.000 millones de años luz de distancia, enviando luz que todavía hoy alcanza nuestros telescopios. Ese faro es la señal de algo que no deberíamos estar viendo tan pronto en la historia del cosmos, y ahí está el verdadero impacto científico. TON 618. No solo es impresionante por su tamaño, TON 618 es una evidencia directa de que la gravedad puede organizar materia a escalas absurdas, mucho antes de lo que nuestras ecuaciones aceptan con comodidad. En otras palabras, TON 618 no solo existe. TON 618 rompe el calendario del universo. Y eso nos obliga a hacer una pregunta más peligrosa. Si un agujero negro así fue posible, tan temprano, ¿cuál es el límite real de lo que la gravedad puede construir? ¿Hay algo más grande que TON 618? ¿O estamos frente al borde absoluto de lo posible? Y si ese borde existe, ¿qué hay más allá? Ese es el punto de partida. A partir de aquí, vamos a seguir la historia completa. ¿Cómo se descubrió TON 618? ¿Por qué su luz no debería existir? Y aún así existe. ¿Qué ocurre realmente cerca de su horizonte de eventos? ¿Y qué nos revela sobre el futuro del universo? La historia de TON 618 comenzó casi por accidente. En la década de 1960, un grupo de astrónomos de la Universidad de Bolonia revisaba placas fotográficas del cielo profundo. Buscaban fuentes de radio desconocidas, puntos en el firmamento que emitían energía sin una explicación visible. Entre miles de marcas débiles, una sobresalió. Un punto apenas perceptible en luz visible, pero intensamente brillante en longitudes de onda de radio. El registro fue anotado sin entusiasmo. El nombre TON 618 no significa nada especial, solo su posición en el catálogo Third Bologna Survey. Nadie imaginaba que esa entrada técnica se convertiría en una de las piezas más desconcertantes de la astronomía moderna. Durante años permaneció olvidada, hasta que, a comienzos de los 70, la tecnología cambió el panorama. Los nuevos espectrógrafos permitieron comparar las fuentes de radio con sus equivalentes ópticos, y entonces, TON 618 volvió a aparecer. Esta vez, no como una simple interferencia, sino como un punto de luz azulada con un espectro imposible. Las líneas de emisión estaban desplazadas hacia el rojo de una forma extrema. Esa desviación indicaba una distancia superior a los 10.000 millones de años luz, lo que significaba que estábamos viendo una señal proveniente de una época en la que el universo tenía menos de un tercio de su edad actual. Era como recibir un mensaje de los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang. Los científicos comprendieron que no podía tratarse de una estrella, ni de una simple galaxia. Era un cuásar, un núcleo galáctico activo alimentado por un agujero negro supermasivo. Pero había algo más. Su luminosidad era descomunal. TON 618 brillaba con la energía combinada de cientos de trillones de soles. Un poder tan absurdo que forzaba a replantear los modelos de física de altas energías. El hallazgo fue recibido con escepticismo. Algunos pensaron que los cálculos estaban mal, otros que el corrimiento al rojo se debía a un error instrumental. Pero las observaciones independientes coincidieron. La señal era real. TON 618 se había convertido en el faro más antiguo y potente del universo observable, una ventana abierta a un tiempo en que las galaxias recién nacían y la materia aún buscaba equilibrio. Esa luz, que viajó durante 10.000 millones de años, nos alcanza ahora como un eco de una era en que el cosmos todavía se estaba encendiendo. Cada fotón que registramos es un fragmento de historia cósmica.
un testigo que sobrevivió al colapso de mundos y al paso del tiempo. Y cada vez que los telescopios la captan, repiten el mismo mensaje: Ton 618 sigue allí, en algún lugar del pasado, brillando con una intensidad que desafía la lógica. Aquel descubrimiento marcó un antes y un después. La humanidad había visto por primera vez un agujero negro tan grande que podía modelar la evolución de galaxias completas. Pero lo más inquietante aún estaba por llegar, porque si Ton 618 era capaz de emitir tanta energía, ¿qué estaba ocurriendo en su interior? ¿De dónde provenía semejante poder? En un lugar donde la luz no puede escapar. El siguiente bloque abre esa puerta, la frontera donde la materia se convierte en energía pura y la destrucción se transforma en la forma más brillante del universo. Ton 618 no brilla por sí mismo, brilla por lo que destruye. Todo lo que lo rodea cae hacia su centro con una velocidad cercana a la de la luz. Gas interestelar, polvo cósmico, fragmentos de estrellas, incluso galaxias enteras que alguna vez pasaron demasiado cerca de su influencia. Nada escapa a su atracción. A medida que la materia se aproxima al abismo, forma un disco gigantesco de energía, un anillo de fuego cósmico. Cada átomo atrapado en ese torbellino libera parte de su energía en forma de radiación antes de desaparecer. Ese proceso se llama acreción y es uno de los fenómenos más extremos que la física conoce. El resultado es un resplandor tan poderoso que durante un instante, Ton 618 puede eclipsar la luz de miles de galaxias combinadas. Pero ese brillo no es vida. Es el último grito de la materia antes de ser borrada del universo. En el límite de ese disco, se alza el horizonte de eventos, una frontera invisible donde el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. Más allá de ese punto, ni siquiera la luz puede regresar. Es el umbral donde el tiempo se detiene. Los cálculos indican que el horizonte de Ton 618 podría tener un diámetro de más de 200.000 millones de kilómetros, un tamaño comparable al de un sistema solar completo. Todo lo que entre en ese radio desaparece, sin posibilidad de retorno. Y, sin embargo, lo que ocurre justo fuera de esa frontera es aún más impresionante. La fricción entre las partículas del disco de acreción genera temperaturas de cientos de miles de millones de grados. La materia se ioniza, se convierte en plasma y libera rayos X, luz ultravioleta y ondas de radio en todas direcciones. Esa radiación viaja por el vacío durante eones, hasta llegar a los telescopios de la Tierra. Es la única huella visible de algo que por naturaleza debería ser invisible. Ton 618 irradia un poder que contradice su esencia, un agujero negro que ilumina el universo, una paradoja perfecta, el vacío más oscuro que existe, convertido en fuente de luz. Pero esa contradicción es también una lección de equilibrio. El universo no distingue entre creación y destrucción. Ambos son manifestaciones de un mismo proceso, la transformación. La materia que cae no desaparece del todo. Su energía se distribuye, se reordena, se convierte en radiación que vuelve a llenar el cosmos. Cada destello que sale de ese disco infernal es, en cierto modo, una forma de renacimiento. Y al observarlo, la humanidad contempla una metáfora cósmica de sí misma, la capacidad de generar luz, incluso desde la oscuridad más profunda. Las simulaciones más precisas muestran que el entorno de Ton 618 es un caos ordenado, corrientes de plasma girando a velocidades relativistas, campos magnéticos que se retuercen y liberan chorros de partículas a millones de kilómetros por segundo. Esos jets relativistas emergen desde los polos del agujero negro y se extienden miles de años luz en el espacio intergaláctico. Una demostración tangible del poder de la gravedad cuando se convierte en energía pura. Cada vez que los telescopios captan esos chorros, la ciencia obtiene una pista sobre el papel que los agujeros negros desempeñan en la evolución del universo, porque no solo destruyen, también dan forma. Regulan el crecimiento de las galaxias, distribuyen materia, reequilibran la energía cósmica. Sin esos procesos,
el universo no tendría la estructura que observamos hoy. TON 618 es el laboratorio natural más extremo del cosmos, una máquina de energía que muestra cómo la destrucción y la creación pueden coexistir en un mismo acto. Y cuanto más lo estudiamos, más claro se vuelve un hecho esencial. La frontera entre el ser y el no ser no es absoluta, es dinámica, es movimiento, es un diálogo entre lo que cae y lo que resurge en forma de luz. La ciencia lo observa con instrumentos, la filosofía lo contempla con silencio. Ambas llegan a la misma conclusión. El universo no se apaga, solo cambia de forma. Y TON 618 es la evidencia más brillante de esa verdad. En el interior de TON 618, la física que conocemos deja de funcionar. La gravedad no solo atrae, reescribe la estructura misma del espacio y del tiempo. Las ecuaciones de Einstein predicen que en el centro de un agujero negro existe una singularidad, un punto sin volumen, donde la densidad se vuelve infinita y las leyes de la naturaleza colapsan. Pero TON 618 lleva esa idea al extremo. Su masa es tan descomunal que convierte a esa singularidad en un laboratorio natural para lo imposible. Si pudiéramos mirar dentro de su horizonte de eventos, veríamos un universo invertido. Nada escapa. Cada fotón, cada átomo, cada trazo de información queda atrapado en un viaje sin regreso hacia un punto que no tiene superficie ni dirección. Desde nuestra perspectiva, ese proceso parece eterno. Los objetos que caen se ralentizan hasta parecer suspendidos en el borde, detenidos en el tiempo. Pero para ellos, si aún existiera un ellos, el tiempo se acelera hasta precipitarse sin pausa hacia el final. Esa diferencia de percepción es una paradoja fascinante. El tiempo no es absoluto, fluye distinto según la intensidad de la gravedad que lo contiene. En TON 618, esa distorsión alcanza niveles inconcebibles. A medida que la materia cae, el espacio-tiempo se estira como un tejido a punto de romperse. El resultado no es destrucción inmediata, sino transformación. Algunos modelos sugieren que, dentro de la singularidad, la materia no colapsa en un punto, sino en una región donde todas las fuerzas fundamentales se unifican. Sería un dominio de energía pura, anterior a cualquier noción de espacio, un lugar donde podrían gestarse nuevos universos. Otros teóricos van más lejos. Imaginan que los agujeros negros podrían estar conectados entre sí mediante túneles gravitacionales, los puentes de Einstein-Rosen. Si eso fuera cierto, TON 618 no sería un final, sino una puerta, una entrada a regiones del cosmos completamente inaccesibles desde nuestro universo. No existe forma de comprobarlo. Toda la información que cruza el horizonte desaparece para siempre y, sin embargo, la mecánica cuántica plantea una objeción. La información no puede destruirse. De esa tensión surge uno de los mayores dilemas de la física moderna, la paradoja de la información, un conflicto entre dos pilares del conocimiento humano, la relatividad y la teoría cuántica. Para reconciliarlos, algunos científicos proponen que los agujeros negros emiten lentamente una radiación sutil, la radiación de Hawking. Según esa idea, los agujeros negros no son eternos, se evaporan con el tiempo, liberando gradualmente la información que habían atrapado. Pero en el caso de TON 618, esa evaporación sería prácticamente inexistente. Su masa es tan inmensa que necesitaría un número de años superior a la edad actual del universo para perder una fracción mínima de su energía. En términos cósmicos, es inmortal. Cada intento de comprender su interior termina en el mismo límite. Las matemáticas se rompen. El lenguaje se vuelve insuficiente. No hay ecuación que describa lo que ocurre más allá del horizonte. Quizá esa imposibilidad no sea una falla, sino una frontera natural del entendimiento. TON 618 nos recuerda que la realidad no está obligada a ser comprensible. La ciencia lo estudia como fenómeno, la mente humana como símbolo, porque en el corazón de ese abismo silencioso, la destrucción total convive con la posibilidad del origen. Todo lo que existe
obedece a una fuerza silenciosa, una atracción que no se ve, pero moldea el destino de las galaxias. La gravedad es la misma fuerza que guía el movimiento de los planetas, curva la luz y marca el compás del tiempo. En TON 618, esa fuerza alcanza su forma más pura y su expresión más brutal. Allí, la gravedad no es una curvatura suave, es una pendiente infinita. Nada puede resistir su tirón, ni la luz, ni el espacio, ni el propio tiempo. Cualquier partícula que se acerque demasiado queda atrapada para siempre. Pero la gravedad no solo destruye, también da forma. En torno a TON 618, el gas y el polvo cósmico se arremolinan creando un disco incandescente, una estructura inmensa que gira con precisión matemática, alimentando al monstruo que brilla en el centro. La energía que emite no surge del agujero en sí, sino del sacrificio de la materia que cae. Cada átomo, antes de desaparecer, entrega una parte de su esencia al universo, en forma de luz. Ese equilibrio entre atracción y liberación define la arquitectura del cosmos. Sin gravedad, no habría estrellas, ni planetas, ni observadores. Einstein reveló que la gravedad no es una fuerza como las demás. Es la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. La materia le dice al espacio cómo curvarse, y el espacio le dice a la materia cómo moverse. En TON 618, esa relación se vuelve absoluta. El espacio deja de ser escenario y se convierte en protagonista. El tiempo se estira, las trayectorias se pliegan, la distancia pierde sentido. La curvatura es tan extrema que las ecuaciones dejan de describirla con precisión. No porque falten datos, sino porque la realidad allí no puede representarse con los parámetros de este universo observable. La gravedad de TON 618 actúa como un ancla cósmica. Mantiene unida la estructura de su galaxia huésped, impidiendo que la expansión universal la disperse. Cada galaxia conocida parece albergar un agujero negro central, pero TON 618 supera en miles de veces al que habita en la Vía Láctea. Esa diferencia plantea una pregunta esencial. ¿Por qué algunos agujeros crecen tanto, mientras otros permanecen pequeños? La respuesta podría estar en las colisiones. Cuando dos galaxias se fusionan, sus núcleos también se unen. El resultado es un agujero negro aún mayor, alimentado por la materia combinada de ambos mundos. Ese proceso, repetido incontables veces, podría haber dado origen al coloso que hoy observamos. TON 618 no es solo una anomalía, es una consecuencia extrema de la propia naturaleza del universo, la tendencia de la materia a concentrarse, a buscar densidad, a regresar a sí misma. La gravedad no distingue entre creación y destrucción, solo busca equilibrio. Si existiera un lenguaje fundamental del cosmos, sería este, la geometría invisible que conecta todo con todo, un idioma hecho de curvaturas, de tensiones y de silencios. Y TON 618 es su palabra más profunda. En el silencio que lo rodea, la gravedad habla, no con sonido, sino con forma, con la curvatura que organiza las órbitas, el flujo de energía y la existencia misma. Cuando la humanidad observa ese abismo, en realidad está escuchando ese lenguaje, uno que no necesita voz, porque en el fondo, el universo siempre ha estado diciendo lo mismo, que todo lo que nace, algún día regresa. Todo lo que la humanidad sabe del universo proviene de la luz, fotones que viajan durante miles de millones de años hasta golpear un sensor, una placa fotográfica o una retina. Cada partícula de esa luz es una historia, un mensaje emitido en el pasado que solo ahora alcanza el presente. Pero hay lugares donde la luz se detiene, regiones donde el espacio se curva sobre sí mismo y el tiempo deja de avanzar. TON 618 pertenece a ese territorio. Ningún telescopio puede mirar su interior. Ni siquiera los más potentes radiotelescopios o interferómetros espaciales pueden atravesar el muro de oscuridad que lo rodea. Lo único que percibimos es el eco de la materia que cae, el brillo final antes de la desaparición.
un resplandor que no muestra el ser, sino su huella. Los astrónomos trabajan con fragmentos, flujos de radiación, variaciones en el espectro, patrones que apenas sugieren una forma. Cada dato requiere años de análisis, y aún así la imagen final no es una fotografía, sino una reconstrucción matemática. Así funciona la observación del universo profundo. No se mira directamente, se interpreta. La ciencia no observa la cosa, sino el efecto que la cosa produce. Y en el caso de TON 618, ese efecto es inmenso. Su energía se extiende a través del espectro visible, de los rayos X, de las ondas de radio. A partir de ellos inferimos temperaturas, densidades, velocidades, distancias. Pero lo que realmente observamos es un pasado remoto, una luz que salió de allí cuando el universo tenía apenas una cuarta parte de su edad actual. Ver TON 618 es mirar hacia una época en que la Tierra no existía, un tiempo en que las primeras galaxias apenas se estaban formando, una era en la que la materia aún aprendía a organizarse. El límite de la observación no es solo técnico, también es filosófico. Cada instrumento amplía el horizonte, pero a la vez revela otro que permanece oculto. Por cada respuesta que obtenemos, surgen nuevas preguntas. El conocimiento avanza en espiral, se acerca, pero nunca toca el centro. Cada nuevo descubrimiento es un recordatorio de lo que aún no entendemos. TON 618 representa ese límite, no porque se oculte intencionalmente, sino porque su naturaleza misma impide ser revelada, y sin embargo, esa imposibilidad no detiene la curiosidad humana, la alimenta. En los observatorios, la luz de TON 618 se analiza con precisión milimétrica. Cada fotón detectado es una confirmación de que el universo todavía habla. Los sensores transforman esa luz en datos, los datos en patrones, y los patrones en significado. Es un proceso de traducción constante. El cosmos se convierte en lenguaje, y el lenguaje en comprensión. A veces, entre las cifras y los espectros, los científicos perciben algo más que números, una armonía silenciosa, una belleza que no puede expresarse con palabras, pero que se siente al comprender una ecuación o al ver cómo encajan las piezas del infinito. TON 618. Recuerda que observar no siempre significa ver. A veces, la verdadera observación consiste en aceptar los límites de lo visible. Allí donde la luz desaparece, comienza otra forma de conocimiento, la intuición racional, la conciencia que acepta su propia frontera, sin renunciar a cruzarla con el pensamiento. Porque el propósito de la ciencia no es eliminar el misterio, sino convivir con él. Hay silencios que no significan ausencia. Hay vacíos que contienen más verdad que cualquier forma. TON 618 pertenece a esa clase de silencios, una región del universo que no emite sonido, pero cuya sola existencia revela algo esencial sobre la naturaleza de todo. El abismo no es una metáfora, es una realidad física, una curvatura extrema del espacio-tiempo donde la materia deja de comportarse como la conocemos. Sin embargo, al observarlo, el ser humano se enfrenta también a una imagen interior, la de sus propios límites. Desde los primeros telescopios, la búsqueda del conocimiento fue también un acto de introspección. Cada descubrimiento amplió el universo observable y redujo la ignorancia que llevamos dentro. Pero frente a TON 618, la sensación es diferente. No hay victoria intelectual, hay humildad. Comprender su existencia es aceptar que hay un punto donde la mente debe rendirse ante la magnitud de lo real, un punto donde el lenguaje se curva como la luz, el abismo devuelve la mirada. No lo hace con palabras ni con luz, sino con presencia. Una presencia tan inmensa que obliga a reconsiderar la escala de lo humano. La ciencia lo describe con números, un radio de cientos de miles de millones de kilómetros, una masa de decenas de miles de millones de soles, una energía que transforma el tiempo en un tejido elástico. Pero lo que impresiona no es la cifra, sino el contraste.
un objeto invisible, capaz de iluminar el cosmos. El fenómeno más destructivo, convertido en fuente de luz. La contradicción se vuelve enseñanza. TON 618 demuestra que el universo no distingue entre creación y destrucción. Ambos procesos son aspectos de un mismo ciclo. La materia que desaparece en el horizonte alimenta el brillo que llega hasta nosotros. Nada se pierde del todo, solo cambia de forma. En ese equilibrio entre oscuridad y luminosidad se refleja también la condición humana. Cada pensamiento, cada civilización, cada vida que nace y se extingue, es parte del mismo proceso. El cosmos no destruye por crueldad, solo transforma. Tal vez por eso mirar a TON 618 produce una sensación de reconocimiento, como si, en lo profundo de su oscuridad, existiera un eco de nosotros mismos, un recordatorio de que también somos materia en tránsito, energía momentánea en un flujo que no termina. Cuando la luz de TON 618 comenzó su viaje, la Tierra no existía. No había océanos, ni atmósfera, ni ojos que pudieran contemplarla. Y sin embargo, esa luz siguió avanzando durante 10.000 millones de años hasta encontrar un punto donde sería comprendida. Ese encuentro entre una señal antigua y una mente reciente es uno de los acontecimientos más improbables del universo. Un rayo de energía nacido en un pasado remoto, convertido en conocimiento consciente. La distancia entre ambos no se mide en años luz, se mide en evolución. El abismo como espejo muestra el contraste entre lo efímero y lo eterno. TON 618 persistirá mucho después de que el Sol desaparezca. Su gravedad conservará el recuerdo de millones de galaxias. Nosotros, en cambio, somos apenas una chispa en la superficie del tiempo. Pero esa chispa tiene la capacidad de comprender. Y esa comprensión, aunque minúscula, modifica el sentido del cosmos que observa, porque la conciencia no cambia las leyes del universo, pero ilumina su significado. Allí donde antes solo había materia, aparece sentido. Allí donde solo había energía, surge la pregunta. La mente humana busca entender lo infinito, pero en el proceso descubre que el infinito también la está mirando. Y en esa reciprocidad silenciosa ocurre algo extraordinario. La materia que piensa reconoce el universo del que proviene. Hay lugares donde el tiempo deja de fluir, donde la luz ya no tiene destino, y donde el silencio no es ausencia, sino plenitud. TON 618 pertenece a ese tipo de lugares. Un abismo tan vasto que incluso las palabras parecen inadecuadas para describirlo. En su entorno no hay sonido, no hay color, no hay referencia alguna a lo conocido, solo una presencia inmóvil, como si el universo guardara allí el recuerdo de todo lo que alguna vez fue. Desde la Tierra, ese punto distante parece una mancha azulada sobre un fondo negro, y, sin embargo, esa luz minúscula ha cruzado 10.000 millones de años de vacío para llegar hasta nuestros ojos. Cada fotón que la compone fue emitido por partículas que ya no existen. Lo que vemos es correspondencia imposible, el pasado hablando al presente, el universo recordándose a sí mismo. Esa distancia no es solo espacial, es también una distancia de comprensión. TON 618 representa lo que está más allá de toda experiencia humana. Su masa, su energía, su escala trascienden cualquier comparación. Y aún así, lo que sentimos al observarlo no es indiferencia, sino conexión. El silencio que rodea al agujero negro no es vacío absoluto, es quietud que contiene movimiento, materia que gira, cae y se disuelve, mientras el espacio se curva como si respirara. Esa respiración cósmica, invisible pero real, mantiene el equilibrio del todo, porque incluso en la aparente destrucción, el universo conserva continuidad. Nada muere por completo, nada se pierde del todo. La energía fluye, se transforma, regresa. El cosmos, como un inmenso organismo, sigue un ritmo que no comprendemos, pero que nos incluye.
Cuando la mente humana contempla esa magnitud, se encuentra con su propio límite. Y en ese límite aparece la posibilidad de comprensión, porque entender el cosmos no significa poseerlo, significa escucharlo. TON 618 enseña que la grandeza no necesita ruido, que el poder no requiere movimiento aparente y que incluso el vacío puede contener todas las formas posibles de existencia. El pensamiento científico busca explicaciones, pero hay verdades que solo se perciben cuando se acepta el misterio. El universo no pide fe, pide atención, atención profunda, paciencia, silencio, la misma con la que la materia escucha su propia gravedad, la misma con la que la luz se deja caer hacia la oscuridad. Ese equilibrio entre observación y rendición es quizá la forma más alta de conocimiento, no un saber que domina, sino uno que comprende. Mirar hacia TON 618 es mirar hacia el origen de todo lo visible. Allí, en ese punto donde la luz se extingue, comienza la estructura que sostiene el universo. El borde del agujero negro marca una frontera física, pero también simbólica, la línea que separa lo que puede saberse de lo que solo puede intuirse. Y en esa intuición habita la esencia misma de la ciencia, una búsqueda que no termina, una pregunta que se rehace con cada descubrimiento. Porque lo que ocurre a 10.000 millones de años luz influye en lo que ocurre aquí, en esta esfera azul suspendida en la oscuridad. La luz que vemos, la materia que nos forma, el tiempo que sentimos, son parte del mismo entramado que sostiene a TON 618. Somos, en última instancia, el resultado de las mismas leyes que lo crearon a él. Átomos forjados en estrellas, energía reciclada por la gravedad, conciencia emergente en un universo que se piensa a sí mismo a través de nosotros. TON 618 no es una amenaza, no es un monstruo, es una afirmación silenciosa de que la realidad no tiene bordes, que el cosmos no conoce el final, sino la transformación perpetua. Y mientras exista una mente capaz de observar, el universo seguirá encontrando formas de expresarse, a veces con luz, otras con silencio, porque incluso en la oscuridad más profunda, la luz nunca deja de ser.